haber gente que va a estar luchando, presentando resistencia a los cambios y quieren mantener la forma que ellos están acostumbrados, sea por comodidad o simplemente porque no saben hacer otra cosa. Siempre Y va a haber final de cuenta, pues siempre nos han aventado al ruedo con algo de preparación. Cuando no cambian la reforma, cambian otra. Entonces, este año empezamos de una manera, pero el que entra vamos a empezar de otra. Precisamente. Una semana de preparación ya la hicimos, ya entendimos, ya comprendimos cuál era el fin de la nueva reforma. Entonces, final de cuentas, pues es algo que se nos ha estado viniendo desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, como que precisamente. y aguantarnos, pues ya estamos. Sí, pero precisamente, pues, o sea, las cosas van cambiando y nosotros todavía no tenemos esa capacidad de adaptarnos inmediatamente. Y hay personas que sí, hay personas que te agarran rápido el rollo y ¡pum! Se adaptaron. Sí, claro. Y cambian las cosas y quedan parados como gatos, así, ¡pum! Nomás. Pero y pues también es cierto, como dijo Ramiro, ¿cuándo se va a acabar? Pues cuando ya no haya dinosaurios en el... pero precisamente, fíjate la relevancia precisamente de lo que estamos viendo ahorita. Si nosotros hubiéramos aprendido a como pretendemos enseñar a nuestros alumnos a aprender ellos, a aprender, no solamente lo que yo te voy a enseñar, entonces yo te podría decir, sabes que esto cambió. Y quizá mi conversación o como cuando yo explique, sabes que esto es lo nuevo, no me vas a entender. Pero como ya sabes cómo aprenderlo, me vas a mandar a Lucas y lo vas a aprender de todas maneras y te vas a adaptar más rápido. De ahí la relevancia precisamente de la metacognición, de que aprendas a aprender. Y los primeros que tenemos que aprenderlo somos nosotros para poder para nosotros. Pero si le enseñamos a los alumnos los métodos o las formas o las estrategias correctas para la cual ellos puedan aprender, no creo que no creo que nos vayan a tirar a Lucas, sino que ellos van a poder también seguir aprendiendo de una forma correcta, no dejándolos a ellos solos a que decidan, bueno, no que decidan, sino que adopten métodos que a lo mejor no son los correctos para su edad o para su forma de aprender o para sus características cognitivas, ¿no? Entonces, si tú como maestro enseñas las formas correctas de cómo aprender, entonces el alumno va a poder aplicar esos conocimientos a cualquier temática y lo va a hacer de la forma que lo más conveniente para él. El problema... razón aquí bueno, adelante, Anita, primero. No, nada más repito, el problema es que nos adaptemos de hecho, como dice Suri, ¿no? A fomentarle a los alumnos la aplicación de estas nuevas estrategias para todo, que les sirvan para todo, no solamente para algunas disciplinas, que se desenvuelvan en la vida ellos con estas herramientas, ¿no? Herramientas para toda la vida, puede hacer estrategias, ¿no? Que puedan utilizar ellos. El problema es que nos adaptemos a como llegar a una escuela donde no haya recursos tecnológicos, que eso nos da mucho para abajo, y que sigamos como en los viejos maestros tradicionales, pues como no tenemos las herramientas, muchas veces hay escuelas que no tienen luz, entonces si tú llevas tu material bien preparado en una computadora para proyectar o algo, y si no hay las herramientas en la escuela, entonces pues ahí nos cambia el paradigma totalmente. Y pues, ¿qué podemos hacer? El plan B. Entra la creatividad. El plan B. Acuérdate con la maestra Dulce. Sí, en las prácticas, a eso me refiero. ¿cómo expusimos? Sin nada de dispositivos, nada de tecnología. A eso me refiero. Lo que pasa es que muchos optan por adaptarse a lo viejo, pues no innovar, no crear. Tiene que estar ahí cuando se regresa todo. Y preparado a todo. Pero la innovación no nada más se limita. Espérense, ¿qué significa tirar a Lucas? Ignorado. Te ignoran, que sí, hombre, sí, hombre. No, yo me refería ignorado el Jaciel. O sea, lo ignoramos al Jaciel. Oigan, dice que le permitamos la palabra. Mira, no estoy manejando, ya me voy. La cuestión es precisamente, las innovaciones tecnológicas no se limitan a las computadoras o no, también tienes que ver que tienen que ver mucho con los procesos, las formas de enseñanza, el discurso. Todo eso va cambiando. No únicamente es,
pues no tienen luz, pues nos regresamos al pasado, ¿no? Habrá formas de enseñar que no tengan nada que ver ni siquiera con una computadora. Es más, parte de la enseñanza y parte de la innovación ahora va a ser sacarlos de las computadoras, porque esta es la estandarización ya, la computadora. Entonces, ahorita tenemos que ir pensando, ¿cómo saco a mis alumnos de la computadora y les enseño que sigan aprendiendo aunque no estén dentro de esta pantalla, aunque yo no los esté viendo? Ahí, por ejemplo, vamos a volver un poquito al inicio de la clase. Ahí en los procesos cognitivos de aprendizaje hay uno de los conceptos que es la creatividad. Y dicen que la creatividad es ir más allá de, pero esta puede ir en aumento o en disminución. El ser creativo no quiere decir que si yo tengo un aparato, lo voy a super mejorar, no. El super mejorarlo puede ser inclusive si le quito piezas o le quito aplicaciones, se lo quito demás. Si yo no tengo la tecnología, esto es una realidad como lo dice Anito además, y yo quiero enseñar el proceso de cómo germina una semilla, pues no realmente, si no tengo yo la luz y yo no tengo los recursos, lo voy a hacer de esa forma. Me voy a pasar a la antigüita, voy a llevar el frasquito con alcohol o con agua y les voy a enseñar el proceso de cómo es que germina una semilla al convertirse en planta y tal vez hasta que dé el fruto. Entonces, esto nunca lo vamos a poder quitar, ¿no? Porque siempre vamos a tener que ir adaptando las necesidades que tenemos. Desafortunadamente, pues son muchos años. Los expertos dicen que 50 años vamos atrasados en cuestión a los países que ya están desarrollados. Entonces, es un poquito complicado. Ahí yo siempre he discrepado. Bien, si me permiten ahora a mí, Adelante. yo también quiero participar. Pues fíjense qué bonito se da la discusión de este tema. Con muchas aristas, hay muchos vericuetos por donde entrarle al tema de la educación. Es que la educación es un proceso complejo y no solamente involucra, ni tiene la culpa solamente el profesor. Hay diferentes variables, está la variable estudiante, la variable profesor, el currículum, entre otras variables exógenas, ajenas a las personas que están implicadas en los procesos escolares. Pero yo ya no sé ni por dónde empezar de tantas cosas que se han dicho ahora, pero quisiera empezar con decirle a Ramiro que para esta materia no se preocupe, no va a ser un trabajo, no va a ser un ensayo. Yo pensé de forma consistente, si estamos hablando de metacognición, entonces que hagamos un trabajo final de metacognición. Ya platicamos más adelante de qué se trata la tarea, pero justamente se trata de un ejercicio de metacognición que exploren sus propios procesos, cómo lo vivieron, qué aprendieron, que ustedes me vayan platicando, para que el yo, la identidad de cada uno de ustedes, es muy cambiable, es muy cambiante. ¿Cada cuándo cambia? Piensen en eso poquito. Las teorías que tienen sobre el yo, su yo, ¿qué tan rápido es posible que cambie? ¿Puede cambiar de hoy a mañana? ¿Quién me quiere contestar eso? Sí, profe, en lo personal no podemos mantener, o yo no puedo mantener A ver. Se congela, maestro, no se le entiende nada. Yo creo que al maestro le falla el internet. Es posible pero no me avisa nada la computadora. A veces cuando me falla el internet me dice que está débil o que está inestable, pero ahorita no me ha avisado nada. Pero Edgar, a ver. Más o menos, ¿no? Más Si o menos. me escucha, a ver si puede. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ahí ya. Ok. Más o menos. Adelante, Ciertamente la personalidad uno ya la tiene muy definida, sobre todo una persona ya con mi edad,
pues es más resiliente a cambiar su forma de ser o sus formas de pensar, porque ya tienen unas ideas muy concebidas, muy arraigadas, ¿no? Sin embargo, esto no, todos los días cambiamos de poco a poco, incluso cambiamos de una forma que no lo notamos, porque todos los días vamos adquiriendo nuevas experiencias que van cambiando nuestras formas de pensar a través de los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo. De hecho, hay veces que nuestras formas de pensar cambian muy abrupta, muy fuerte, ya sea por una autopercepción que realiza uno, de decir, ya me cayó esto en el 20, como por los traumas que pueden venir por cuestiones externas. Entonces, ciertamente, si hablamos del yo, estamos yéndonos muy lejos en el tema. Nuestro yo sí es cambiante, todos los días cambia, a veces poco a poco, a veces abruptamente. Y con la edad yo considero que cada vez el cambio es menor porque nos establecemos y nos aferramos a nuestras ideas, digámoslo así. Maestro. ¿A dónde voy con esto, Edgar? Con la pregunta que hago. Quizás no esté tan lejos y sí tenga relación con lo que estamos hablando. Porque acuérdese que el yo es parte de la identidad de uno. O sea, es el yo. Bueno, pues es que también hay identidad profesional. Los profesores, desde que empiezan su formación en las escuelas formadoras de profesores, van construyendo una determinada identidad profesional. Y entonces esta no es tan fácil de cambiar. No es tan fácil de cambiar, se resiste al cambio. Por eso es que los profesores vamos lejos de la realidad. La realidad se va moviendo y nosotros vamos lejos de ella, porque también resguardamos nuestra identidad y la protegemos. Porque como le decía usted, quizás los modos que hacemos, los modos habituales de enseñanza, que primero fue formada en las escuelas formadoras de profesores, pues se quedan enquistadas en nuestro sistema de creencias y son resistentes al cambio. Además, muchos profesores, pues las prácticas habituales docentes y educativas que hacemos todos los días, de repente nos dan cierta certeza, nos dan certidumbre profesional y no queremos cambiarlas porque creemos que nos está saliendo bien. Entonces, no es posible que cambie de la noche a la mañana. Muchos profesores, acuérdense que han estado también formados en un sistema tradicional de la enseñanza, más conductista, y además han estado alejados de su formación docente, han estado ausentes de su formación docente continua para estar viendo por dónde va las teorías del aprendizaje, del desarrollo, las teorías de la enseñanza, de la evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, tan lejos de conocer cómo ha avanzado la ciencia para decirnos cómo aprenden los estudiantes ahora. Por eso es que hay muchos profesores tradicionales. Por otro lado, también quiero decirle, por algo que decía Ramiro, pues este nivel de licenciatura y posgrado, acuérdense que los profesores que estamos acá no necesariamente venimos de una escuela formadora de profesores. Entonces también se complica, en este caso, tener un repertorio de estrategias de enseñanza para el aprendizaje rica, porque no estamos formados para ello. Quizás muchos de nosotros seamos más fuertes en dominar contenidos, pero no cómo transmitirlos y cómo jugar con ellos para que los estudiantes también los puedan trabajar en su estructura cognitiva y asimilarlos y acomodarlos. Eso también es cierto. Por otro lado, hay tanta variedad de profesores como variedad de alumnos hay. Entonces, habrá profesores muy buenos y nosotros tenemos recuerdos de muchos profesores buenos. Tenemos también otros profesores que, pues quizás sus métodos de enseñanza no sean muy buenos, muy ricos. Y recuerden otra cosa, hay profesores también aquí en la universidad y también en el nivel básico y media superior, bachillerato, que son principiantes, que son novatos, apenas están aprendiendo y entonces les cuesta mucho trabajo encontrar las mejores fórmulas, van en busca de ellas, quizás a través de la experiencia práctica profesional,
más que en el sustento teórico. Incluso algunos profesores formados en las normales, en la UPES, etcétera, olvidan las teorías, se olvidan de Piaget, se olvidan de Ausubel, se olvidan de Vygotsky, se olvidan de todos los teóricos. ¿Por qué? Porque la realidad en el aula lo supera. Lo supera tanto, y como son profesionales de la educación y tienen que resolver los incidentes críticos que se le presenten, tienen que dar respuesta inmediata y tiran a la basura a aquellos teóricos porque no les sirven de pronto para resolver los problemas del aula, y empiezan a generar teorías prácticas, teorías para la acción que le vayan funcionando, y les van funcionando tantos que las guardan, las atesoran porque les dan certidumbre profesional. Yo creo que poco a poco tenemos que hacer cambios los profesores, ciertamente nuestros alumnos. La realidad demanda de nuevos profesores, demanda de nuevos saberes. Como lo hemos estado diciendo ya hasta el cansancio ahora, es que necesitamos estudiantes críticos, con un pensamiento crítico, que utilicen la metacognición, autorregulen por cuenta propia, sean autónomos, independientes, etcétera, etcétera. Pero también hemos dicho que todas estas habilidades del pensamiento, todos estos modos nuevos de aprender, también deberían de recrearse en los pensamientos de los profesores y cambiar para poder cambiar a los otros. Necesitamos poco a poco, pues, empezar a generar contraejemplos. A los profesores necesitamos generarle disrupciones, conflictos cognitivos, porque acuérdense que también tienen conocimientos previos. Y si tienen conocimientos previos, quizás esos conocimientos previos que tienen los profesores estorban a su desarrollo. Y lo que necesitamos hacer con los profesores nuevos es romper, o los profesores ya en servicio, necesitamos romper con esos saberes previos que estorban a su desarrollo, generarles conflictos cognitivos, como decía Piaget, con tal de que rompan con eso que parece que está estorbando a su desarrollo. Pero es de poco a poquito, ya estás viendo, dice Ramiro que esto va a tardar un poco, pues quizá va a tardar, pero va a tardar tanto como queramos. Aquí estamos puros profesionales de la educación o aquellos que estamos queriendo ser profesionales de educación. Entonces empecemos con este pequeño espacio a promover cambios en nuestro pensamiento, a promover cambios en nosotros mismos, para que nosotros seamos la semilla que pueda empezar a lograr pequeños cambios en la educación. Sobre todo en este nivel en que ustedes están pensando desarrollarse, que es la adolescencia, una etapa pues crucial, difícil, dijeran otros, de muchos cambios, dijeran otros, de transición, etc. Pero esta es una etapa muy propicia para generar en el pensamiento de los adolescentes muchos cambios. Ahorita en esta edad es cuando se nos puede favorecer a nosotros, los profesores, promover cambios en su pensamiento crítico, metacognición. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen mayor maduración intelectual y es posible que en ellos se puedan desarrollar y potenciar todos estos procesos de orden superior del pensamiento, como la inteligencia, la creatividad, la metacognición, pensamiento crítico, reflexión, etc. Pero insisto, tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar a vivir procesos nosotros de crítica, de no creernos todo lo que nos digan, de ir con crítica a todas partes, al profesor, al libro, etc. Y promover nosotros este diálogo que me ha gustado, este diálogo que hay aquí. Pues de eso se trata también el aprendizaje. Aprender no es, pues es, aquí estamos viendo como que el todo es más que la suma de sus partes. Aprendemos más cuando vamos acompañados que cuando estamos solos en casa, como isla. Me gusta este tono de discusión respetuosa, que vaya en busca y el encuentro, pues de aprender más con mucha cordialidad. Eso es lo que se busca. Y bien, también quiero decirles sobre la tarea final, antes de hablar completo de ella, pues vean cómo también los profesores tenemos que ser consistentes con la evaluación, como ya dijeron ustedes. A ver, si yo estoy hablando de metacognición, estoy hablando de autorregulación, pues ¿por qué voy a hacer examen? ¿O por qué voy a hacer ensayo? Pues entonces hagamos un ejercicio de evaluación que implique la metacognición. A ver, ¿qué aprendieron ustedes con respecto a las preguntas iniciales? ¿Se acuerdan que hicimos unas preguntas iniciales en la preactiva? A ver, con respecto a ellas, ¿qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron?
¿Cómo la resolvieron? ¿Para qué les va a servir todo esto? Bueno, eso es metacognición. Y eso es lo que yo quiero que hagan ustedes en el trabajo final. No quiero ensayos. Son muy importantes los ensayos, por supuesto, porque se juega con los conceptos, trabajamos con conceptos que los ocupamos, por supuesto. No es tirar a la basura tampoco los ensayos también nos sirven porque nos generan un repertorio muy rico de conceptos que son los con los que jugamos, finalmente son nuestras herramientas, los conceptos educativos, y hay que trabajarlos, hay que saber manejarlos, tener control sobre ellos. Pero ahorita estamos en metacognición y en pensamiento crítico. Hoy entonces la evaluación tiene que cambiar y pasar a otra modalidad, pues una evaluación más de tipo metacognitiva. Si yo fuera conductista y estuviera hablando de conductismo, pues a lo mejor les hago un examen. O si estuviera hablando de humanismo, pues quizá les digo, a ver chicos, a partir de estos criterios, volteen a ver su yo y sus procesos con los cuales se vieron implicados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y díganme qué calificación se merecen. Pero hoy estamos hablando de metacognición, entonces tenemos que, teóricamente también esto debe ser consistente. Ya les he dicho en otros momentos, las teorías que tenemos los profesores deben ser consistentes. Si yo digo que soy constructivista y me planto como constructivista, entonces todo el enfoque que dé, alineado hasta la evaluación, tendrá que ser constructivista. Si soy conductista, pues desde el principio le estoy estimulando y le digo que muy bien, etcétera, etcétera, y les doy fichitas y reforzadores, entonces hay que evaluar como conductista. Entonces, pues por ahí va mi comentario. Finalmente, quiero decir que en verdad, los profesores estamos ante la oportunidad de cambiar, de promover cambios en nuestra sociedad, en nuestros estudiantes, en el mundo. Pero hay que creérnoslas. Hay que ser profesores innovadores, como ya dijeron ustedes, creativos, que implementemos modos no habituales de hacer las cosas. Ver la realidad educativa, ver lo que todos ven en la realidad educativa, pero como nunca se ha visto. Y hacer las cosas que tampoco se han hecho. Todo aquello que nos dé mejores resultados. Es lo que yo quería comentarles. No sé si alguno de ustedes quiera decir algo adicional sobre ello. Agrego, porque ya lo dijeron al final de la exposición, tampoco son milagros. No es que vaya a aparecer de súbito todo y todo se resuelva y una varita mágica y alguien venga y nos acomode el mundo. Tenemos que cada quien trabajar desde su posición donde esté, aportando un granito de arena para promover cambios en la sociedad. Hay que ser sociocríticos, pues. Si vemos que el mundo está mal, si vemos que no está funcionando las cosas bien, pues hay que hacer cambios también nosotros. ¿Qué tipo de estudiantes queremos formar? ¿Qué tipo de estudiante queremos entregar a la sociedad? Uno que también promueva cambios, pues hay que formarlo para que tenga un pensamiento crítico, reflexivo, con una actitud de crítica. Pero si decimos que el mundo está bien, pues entonces hay que formar estudiantes para el mundo que está bien. No más que sea funcional. Con que sea funcional, pues que salga como salga, que al cabo va a encajar muy bien en la sociedad. Bien, no sé si hay algún comentario adicional, sino para pasar al siguiente tema, que también va más o menos pegadito, va pegadito y también remite a lo que los profesores y el currículo particularmente puede hacer para promover verdaderos cambios en la educación. ¿Alguien tiene otro comentario? Si no, para darle ya el uso de la voz al otro equipo que también ya está desesperado. Bien, pasemos entonces a la siguiente exposición. Adelante, escuchamos es el equipo de... ¿Quién está? Suri. Ramiro y Josefina. Ramiro y Josefina. Adelante. Ok. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. El tema que nos tocó abordar a nosotros es hacia el currículum para desarrollar el pensamiento. Una visión general de Resnick y Cooper. En el texto nos ponen un contexto de los años 90, ¿no? Donde la educación básica se veía más presente, se empezaba a desarrollar más, pero no, creían que no era suficiente aún. Creían que
el alumno podía recibir aún más conocimiento, ¿no? Y ellos tenían un objetivo que durante mucho tiempo lo han tenido, es que el alumno se convierta en pensadores competentes, pero depende de las prácticas educativas en las cuales los alumnos les puedan ayudar, y todo eso va pues a la práctica docente, ¿no? En una investigación que nos marca ahí el libro, nos dice que las habilidades básicas como la lectura y la aritmética revelan que los aspectos claves de los procesos del pensamiento están ligados con una buena enseñanza. Nuevamente, bien la práctica docente. Yo creo que es muy importante que como maestros sepamos muy bien qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan y cómo lo aprendan. Y sobre todo que los lleve a la práctica, no nada más que se quede en su cerebro y que hasta ahí llegue, ¿no? Y el currículum para desarrollar el pensamiento nos dice: todo aprendizaje verdadero implica pensamiento, que la capacidad de pensar pueda nutrirse y cultivarse en todos y cada uno de nosotros, que todo el programa educativo debe ser reconcebido y revitalizado para que el pensamiento invada las vidas de los alumnos. Nuevamente, otra tarea de un docente es revisar los programas de estudio, revisar los temas y decidir esto me sirve y esto no, y lo voy a plantear de otra manera. O conozco mi grupo, yo sé que esta estrategia que me están sugiriendo en el programa de estudio no me va a ayudar, pues tener la capacidad de cambiarla y modificarla y adecuarla a nuestras necesidades verdaderamente, ¿no? ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo tenemos que aplicar esto? ¿O en dónde? Desde el jardín de infantes, en las clases de matemáticas, en las clases de historia, en la clase de arte, en la evaluación vocacional y en educación especial, en todas partes, desde que inicia nuestra educación hasta que finaliza. Y pasamos a la siguiente diapositiva, Irma, por favor, que es la psicología y la práctica educativa. En esa época la práctica educativa era totalmente conductista, ¿no? Entonces nos dice que la práctica educativa era dominante, inspirada en la psicología del aprendizaje, que convivía de manera incómoda con el pensamiento, o sea, no estaba muy ligada al pensamiento, sino que querían solamente darle al alumno el conocimiento que querían y punto. Dice, era derivada de pensamientos asociacionistas o conductistas, tomaba el aprendizaje como una acumulación de conocimientos y habilidades. Los conocimientos podían dividirse en cientos de componentes que debían colocarse en las cabezas de los alumnos a través de la práctica y de las recompensas adecuadas. Propusieron jerarquías de objetivos o formas de aprendizaje como la ampliamente conocida jerarquía de Benjamin Bloom y la de Robert Gardner. Hubo personas o teóricos que por supuesto que no estuvieron de acuerdo con esto, ¿no? E inmediatamente hubo quienes se oponían totalmente a esa visión, y dos de ellos fueron Piaget. Irma, la siguiente diapositiva, por favor. Era Piaget que nos decía que sí podían memorizar los alumnos y que sí podían utilizar ese aprendizaje de acuerdo a las formas que daba el maestro y los libros, ¿sí? Y luego Max Weber, no le puedo pronunciar el apellido, lo estuve practicando mucho y no pude, y nos dice que el desempeño práctico en la escuela enmascaraba el fracaso de la comprensión de los alumnos. O sea, el proceso ahí en la escuela o en las cosas que les decían les funcionaba, pero lo sacaban de contexto o querían que aplicaran ese proceso en otras cosas y ahí ya no sabían qué hacer. Entonces, el desempeño práctico en la escuela y se enmascaraba el fracaso en la comprensión, pues funcionaban los procedimientos y eran incapaces de adaptarse a las modificaciones. Después de estas dos críticas, pues estas dos sugerencias fueron un poco, no las adoptaron porque el modelo educativo pues era conductista. Entonces no las adoptaron, y los que más batallaron en adoptar estas ideas fueron los docentes, fueron los educadores. Ya con la nueva cognitiva moderna nos dice que los científicos cognitivos de hoy comparten con los peyetanos una visión constructivista
del aprendizaje y afirman que las personas no son registros de información, sino constructores de estructuras de conocimiento. No almacenamos en nuestras mentes conocimiento o información, sino que nosotros somos constructores de ellas mismas y nosotros debemos hasta dónde nos pueden llegar, ver hasta dónde nos pueden llevar. Las investigadores en educación cognitiva es la teoría educativa basada en supuestos constructivistas autorreguladores acerca de la naturaleza del aprendizaje. Esta teoría educativa se ocupa de todas las cuestiones tradicionales de la enseñanza, como, por ejemplo, cómo presentar y secuenciar la información, cómo reorganizar la práctica y la realimentación, cómo motivar a los alumnos, cómo integrar las capacidades de laboratorio con otras formas de aprendizaje y cómo evaluar el aprendizaje, ¿no? Continuamos, Irma, por favor. Ok. El objetivo de todas estas actividades educativas es estimular y nutrir las propias elaboraciones de conocimientos psíquicas de los alumnos y ayudarlos a crecer en su capacidad para controlar y guiar sus propios aprendizajes y pensamientos. Hasta aquí mi participación. Gracias. ¿Quién Continúa sigue? Josefina. Muy Josefina. bien. Tenemos 4 minutos. Si quieren entramos y para yo seguir, se me está yendo aquí mucho la señal, a ver si no se me va ahorita que nos volvamos a reunir, si gustan. Si quiere, dele continuidad y si no alcanza, pues reinicia con la sesión lo que le falte. Entonces voy a continuar. Bueno, buenas tardes, primero que nada. Para empezar, voy a empezar con este primer punto que nos habla de algunas cuestiones centrales. Bueno, aquí nos habla de que este libro se ocupa de varios aspectos de la teoría de la enseñanza cognitiva para el currículum, para desarrollar el pensamiento, nos dice. Como siguiente punto, nos dice que analiza cómo los temas tradicionales de la escuela primaria y secundaria pueden enseñar en forma que implique la elaboración mental y la autorregulación. Más que nada aquí se quiere que el alumno desarrolle lo que es el pensamiento, como ya se ha estado hablando en toda esta clase de ese aspecto. Más adelante abordaré, aquí nos dice que abordaré temas de la teoría cognitiva educacional, perdón. La que sigue, por favor. La importancia básica del conocimiento. Las investigaciones cognitivas recientes nos enseñan a respetar el conocimiento y la pericia. Bueno, aquí como, bueno, yo me di a la tarea de investigar lo que era la pericia porque realmente yo desconozco esa palabra. Bueno, aquí para entender mejor este punto, pues investigué eso. Nos dice que la pericia es como es esa habilidad, esa sabiduría y esa experiencia que se tiene sobre alguna materia o algo en específico, se podría decir. Entonces, aquí el siguiente punto lo que dice, muchos estudios van demostrando que los expertos en un tema razonan más poderosamente sobre este tema y aprenden nuevas cosas relacionadas con él con mayor facilidad que la que tienen para desenvolverse con otros temas. Bueno, aquí entiendo yo que cuando uno conoce un tema, o sea, es más fácil, en este caso, el alumno cuando conoce un tema, es más fácil desarrollarlo, tener una idea, una noción de lo que, pues, se trata. En cambio, de otra manera, si no tiene, o sea, un tema nuevo que nunca ha estado en contacto con él, que no, o sea, no lo ha visto, es un poco más difícil de descifrar, de dar su punto de vista, creo yo. Así entiendo este punto. El siguiente punto
Dice, la pericia tiende a aumentar por la edad, porque con el tiempo adquirimos más conocimiento. Bueno, pues el siguiente punto nos habla, estos conocimientos y no solo la mayor madurez, ayudan a los adultos a aprender más cosas con más facilidad. Bueno, aquí también nos da un ejemplo sobre este aspecto de la pericia, de que el ser maduros no quiere decir que una persona adulta, por ejemplo, la madurez que tiene, o sea, no, eso no tiene nada, bueno, sí tiene que ver, pero a la vez no, porque también da un ejemplo aquí de que los niños también, al igual que los adultos, también tienden a desempeñarse igual o mejor que un adulto, se podría decir aquí en un ejemplo que marca aquí el documento. Nos dice aquí que un ejemplo que destaca aquí de un estudio que se realizó por Michelle Cheat, dice que los niños de 10 años, de 10 años de edad, jugaron un torneo de ajedrez, o sea, ellos no tenían, ¿cómo les diré? No tenían ni